Durante el embarazo, algunas mujeres pueden experimentar un aumento en la prevalencia de blefaritis, esto es, la aparición de una blefaritis que no existía o el empeoramiento de los síntomas de una blefaritis preexistente y que posiblemente teníamos controlada. El aumento de la blefaritis en el embarazo puede atribuirse a varios factores, como son los cambios hormonales, el aumento de la producción de grasa y los cambios en la respuesta inmune. En cuanto a los cambios hormonales, durante el embarazo, los niveles de estrógeno y progesterona experimentan fluctuaciones significativas. Estos cambios hormonales pueden afectar a la respuesta inflamatoria, lo que puede contribuir a la aparición o empeoramiento de la blefaritis. Estos cambios en el metabolismo hacen que algunas mujeres experimenten un aumento en la producción de grasa de la piel. Y esto puede afectar también a la piel de los párpados y concretamente a las glándulas sebáceas palpebrales, que son las glándulas de Meibomian y las glándulas de Zeiss. Estos dos tipos de glándulas se encuentran situadas próximas a la base de las pestañas o adyacentes al folículo piloso de la propia pestaña. El exceso de producción de grasa lleva a la acumulación de lípidos en los párpados y en la película lagrimal, favoreciendo un sobrecrecimiento bacteriano, lo cual va a ser un factor desencadenante de la blefaritis. Por otra parte, el aumento de la producción de lípidos por parte de las glándulas palpebrales, pero sobre todo los cambios en la composición de estos lípidos, hacen más frecuente la obstrucción de los conductos de salida de la propia glándula, por lo que los lípidos se van acumulando en su interior, provocando también inflamación y, debido al sobrecrecimiento bacteriano, crean también una posterior infección. Esto va a ser el motivo por lo que es más frecuente la aparición de chalazion y orzuelos de repetición en mujeres gestantes con blefaritis previa. En cuanto a los cambios en la respuesta inmune, durante el embarazo el sistema inmunológico de una mujer experimenta numerosos cambios para adaptarse a la presencia del feto en su interior. Estos cambios pueden alterar la respuesta inmunitaria normal y predisponer a la inflamación de los párpados, como por ejemplo en la alteración del control de la flora saprófita habitual ocular y periocular. Al fallar el control inmunitario sobre esta flora, se favorece su sobrecrecimiento y la posterior inflamación e infección palpebral. Los síntomas de la blefaritis durante el embarazo pueden incluir irritación ocular, enrojecimiento y picazón, sensación de ardor o escozor de los párpados, sensación de cuerpo extraño en el ojo, sentir como si nos hubiese entrado algo, párpados hinchados y enrojecidos, costras o escamas situadas generalmente en el borde libre de los párpados, lagrimeo excesivo y sensibilidad a la luz. Para el tratamiento de la blefaritis durante el embarazo se pueden seguir algunas medidas generales, como limpieza adecuada de los párpados, compresas calientes, masaje palpebral y tratamientos específicos. Para la limpieza se recomienda utilizar toallitas limpiadoras específicas para los párpados o una solución suave de limpieza para eliminar el exceso de grasa y las costras de los párpados. Se deben evitar productos irritantes o agresivos. Aplicar compresas calientes sobre los párpados puede ayudar a aliviar y suavizar las costras, así como hacer que la grasa depositada sobre el borde libre palpebral sea más fluida y fácil de eliminar. Se recomienda hacerlo durante unos minutos varias veces al día. El masaje de los párpados se realiza suavemente, con las manos limpias. Masajear los párpados puede ayudar a desbloquear las glándulas sebáceas obstruidas y estimular y mejorar la circulación. En ocasiones, la blefaritis puede requerir tratamiento específico
antiinflamatorio y o antibiótico, generalmente aplicado de forma tópica. Es importante destacar que cada paciente es único y el tratamiento de la blefaritis durante el embarazo debe adaptarse a las necesidades y circunstancias individuales. Siempre se recomienda que las mujeres embarazadas consulten a un especialista para obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuado.